Los diseñadores no tienen ni idea cómo se construye el software. La mayoría de los developers es lo que piensan, no los culpo, está bien. Y la mayoría de los diseñadores piensan que los programadores siempre hacen cambios en el diseño final sin decirles a ellos primero. ¿Les suena familiar? Esta es una computadora, la alta tecnología de los años 50, 60. Con esta computadora empezó a hacer software, empezaron a hacer software. Y en aquel entonces los equipos de trabajo eran puros desarrolladores. Y ellos manejaban su tiempo, se organizaban para hacer sus cálculos y optimizar sus procesos, pero en realidad no había ninguna metodología. Y entonces ellos tenían el enfoque hacia la tecnología, como decía Denise. Y la primera metodología de desarrollo de software fue la Waterfall, que funciona de manera secuencial y primero se crea una lista de todos los requisitos que debe llevar el producto final y pasan por todas estas etapas. Pero para comenzar una nueva etapa es necesario que termine la etapa anterior. Y lo que puede pasar con eso es que a los meses de estar probando este producto se den cuenta que hay funcionalidades que nunca se planearon en el momento de que se crearon los requisitos. Y esto influye en que se tiene que trabajar en el rediseño y en nueva programación. Y el proceso termina siendo más largo, siendo más costoso y no es un proceso sustentable. Y con esta historia, diseñadores y programadores hemos heredado ciertos roles. Los diseñadores nos hemos encargado de todo el aspecto visual de la interfase, que los colores tengan armonía, que la tipografía sea suficientemente legible, que haya jerarquía entre los elementos, mientras que los developers o programadores se han encargado de toda la planificación y todo lo que conlleva el desarrollo de software. En pocas palabras, los diseñadores nos hemos enfocado en el aspecto visual y los programadores en la funcionalidad. El proceso tradicional normal que conocemos es que llega el cliente con una idea seguramente revolucionaria donde piensa que su app va a ser exitosa y va a cambiar el mundo y ellos hacen una serie de requerimientos, contratan a un developer y el developer, como ya sabemos todos que el cliente tiene la razón, lo cual no es cierto, pero eso es lo que se piensa, empieza a hacer el demo, empieza a hacer el código, hay mucho back and forth entre ellos y ya que tienen listo todo el proyecto, se lo pasa otra vez al cliente para su aprobación. Y luego se da cuenta de que lo que ya tiene desarrollado necesita diseño. Entonces el cliente se acerca comúnmente a una agencia de publicidad o directamente con un diseñador y empiezan a platicar toda esta idea que él tiene en la cabeza y el diseñador comienza a hacer las primeras propuestas visuales. Y una vez que las tiene, las revisa con el cliente. Pero el cliente siempre tiene cambios y tiene cambios de acuerdo a lo que él cree que va a funcionar y respecto a sus gustos personales. Y entonces los diseñadores adoptamos ese rol de estar arreglando cosas. Y bueno, por fin nos aprueban el diseño y se manda a desarrollo. Aquí vienen las desventajas, porque aquí es donde empezamos a hacer esas barreras que les decíamos al principio, esas ideologías de es culpa del diseñador porque no hizo su parte, es culpa del developer porque no lo hizo como yo le dije en el diseño. Y la verdad es que cada quien trabajamos en nuestra propia burbuja, cada equipo de desarrollo y de diseño trabajan con diferentes responsabilidades y eso hace que al final nadie tenga un enfoque específico, hay pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Y además en un proceso así no existe comunicación entre diseño y desarrollo. Y es por eso que luego los desarrolladores se quejan de que el diseño es muy difícil de implementar, que toma muchísimo tiempo, que va a ser muy pesado. Y los diseñadores nos quejamos de que pues, el programador no siguió la guía de estilos que nosotros planeamos, porque cada quien sigue trabajando desde su burbujita. Sí, es ahí en donde empiezan las preguntas que no hay cómo responderlas. Los diseñadores piensan, bueno, normalmente le echamos la culpa al product manager, si es que hay. Si no, es el developer o es el cliente por la idea que se le ocurrió. Y nunca hay respuestas. Al final, cuando se lanza el producto, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que el usuario en su casa está así como, ¿qué es esto? No sé cómo empezar, no sé cómo funciona, porque no es amigable, no es intuitiva. Y comienzan a salir todos estos malos reviews de qué asco, qué horrible, no funciona, lo quiero borrar. Y es
un caos total. Es la realidad, sí. O sea, Nadie se acordó del usuario. y la realidad también es que no podemos seguir pensando como hace 60 años. En realidad tenemos los mismos problemas que hace 60 años, pero no podemos resolverlos de la misma forma. A lo largo de la historia han inventado diferentes tecnologías. Una de ellas es la metodología ágil, que es enfocada a desarrollo de software, específicamente a developers, y ha tenido mucho éxito en las grandes empresas, es la más común en las compañías grandes. Y básicamente lo que hace es dividir todo el proceso en ciclos cortos, nosotros le llamamos sprints, duran más o menos de 2 a 3 semanas, y cada sprint se lanza lo que tenga, lo que hay como está, y eso hace que genere mucha proactividad y agilidad en el proceso. Con esta metodología cubrimos la parte de que el tiempo era un problema, pero sigue habiendo un problema aquí, y es que nunca se toma en cuenta a los usuarios. Y por otro lado, los diseñadores dejábamos de solo enfocarnos en el aspecto visual para comenzar a incluir la experiencia de usuario. Y lo hacemos por medio de ese proceso. Comenzamos con la etapa de empatía, donde nos metemos en el contexto del usuario para poder entender cuáles son sus verdaderas necesidades, sus motivaciones y la problemática que él tiene para comenzar a aprender de él. Y con eso generamos analizamos la información y con eso generamos una lluvia de ideas y así nace el prototipo. Pero este proceso se acaba cuando nosotros validamos ese prototipo con los usuarios y entregamos las propuestas visuales a desarrollo. Y este proceso es algo tardado y se acaba ahí, cuando nosotros tenemos ese prototipo y lo mandamos a desarrollo. Si se fijan, las metodologías en realidad sí han evolucionado, han mejorado, pero cada quien seguimos por nuestro propio camino, en una dirección contraria, los de experiencia de usuario o diseñadores, y por otra parte los developers. Y al final quedamos en la misma burbuja de esta es tu responsabilidad, yo termino mi trabajo de UX, ya lo testé, tú a ver cómo te la arreglas, que funcione igual que como lo diseñamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si juntamos estas dos metodologías o ideologías? Tendríamos lo mejor de los dos mundos, que es agilidad, un proceso rápido, y también es el enfoque al usuario. Tendríamos un producto que en realidad es usable. Esto es collaborative design, después de todo el background que les dimos. Pero es la idea. La idea es juntar estas dos ideologías para poder colaborar y hacer un trabajo juntos. Y Collaborative Design es eso, es trabajar todos juntos bajo un mismo enfoque, que es el enfoque al usuario. Pero además, el usuario es una parte esencial de nuestro equipo. Porque debemos dejar de ver el problema desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia y creencias, para comenzar a verlo desde la perspectiva del usuario. Porque ellos son los expertos en tener esa necesidad o ese problema, y ellos tienen la respuesta y nosotros estamos ahí para poder sacar esa información y echarlo a andar en una mejor solución. Esto es más o menos cómo se ve el proceso. La idea aquí es que los developers estén desde la fase 1, desde el inicio, con nosotros, trabajando con nosotros, y nosotros también estemos hasta el final haciendo una colaboración continua en todo el proyecto. Al final, las dos fuerzas estamos trabajando sobre el usuario, ¿no? El enfoque de usuario, lo que decía Paulette. Ahora, imagínense que nuestro producto es un carro, eso es lo que queremos llegar. De nada nos sirve tener una llanta súper resistente, no sé cómo se diga, porque al final no va a servir para transportar al usuario, ¿no? El usuario quiere llegar a un lugar con ese carro, pero en realidad no le sirve de nada. Esto es lo que normalmente es el proceso tradicional, pero si tenemos una colaboración entre los dos mundos que les digo, trabajaríamos en este proceso ágil dando solución desde la fase 1. No vas a tener tu carro súper padre, pero vas a tener cómo moverte,
Y así en cada sprint o cada release, como le decimos, ¿no? Y para poder cambiar nuestra manera de pensar es requisito dejar de ver esto como los requerimientos como una lista que no podemos modificar y comenzar a verla como una lluvia de ideas, porque todos como equipo tenemos algo que aportar. Y dejar de vernos como un título de trabajo, como tú eres mercadólogo y únicamente te encargas de lo tuyo, tú eres diseñador, únicamente diseñas, para comenzar a vernos todos como un trabajo en equipo, como un equipo multidisciplinario. Y algo muy importante es dejar de suponer para comenzar a validar esas ideas que nosotros tenemos con los usuarios reales. Y bueno, les queremos compartir cómo nosotros trabajamos este proceso día a día en pasos específicos. Empezamos con investigación e ideación. Ahorita les voy a explicar cada punto. Aquí, en esta fase, es súper importante porque es cuando entra siempre hay la pregunta de cómo convencer al cliente de hacer experiencia de usuario, ¿no? Aquí, en esta fase es cuando se hace, porque creamos la empatía. Hablamos con los usuarios y les pedimos feedback antes de iniciar siquiera el producto o el diseño del producto. Entonces, es cuando nosotros tenemos varios métodos de user experience para poder platicar con los usuarios, pero realmente es algo fácil. Normalmente escuchamos la palabra investigación y es como que no, yo no quiero. Normalmente hay algunos clientes hasta la fecha que nos dicen como es muy caro, es muy tardado. No es verdad, se puede hacer rápido. Y hacemos una lluvia de ideas donde la idea principal es que todos colaboremos, todos los involucrados en el proyecto colaboremos. Estas lluvias de ideas duran al menos de 2 a 3 horas máximo y normalmente nuestros clientes son en Estados Unidos, entonces la mayoría del tiempo estamos trabajando remoto. Eso lo hace aún más fácil porque no necesitamos mucha disponibilidad o un cuarto especial o un Usability Lab o como lo quieran llamar, no es necesario, se puede hacer en línea y rápido, simplemente conociendo las metodologías. Y así es como llegamos a una conclusión de tenemos los datos duros del proyecto, tenemos esa lluvia de ideas y trabajamos con eso para crear soluciones. Aquí es donde empieza el diseño en realidad. Y diseño, quiero que quede muy claro que no hablamos diseño de interfaz, estamos hablando de diseño de las soluciones con el usuario, ¿no? Y después de ya haber ideado, pasamos a la etapa de validación. Y para esto es bien importante que incluyamos a todo el equipo porque eso genera muchísima empatía. Y además, lo que hacemos para poder incluir a todo el equipo es asignar roles. A veces a uno le toca hacerle las entrevistas, a otro le toca documentar o tomar notas y así nos estamos rotando. De esa manera todos forman una parte importante y todos aprendemos de diferentes maneras. Y lo hacemos a través de un prototipo. Ya que creamos las ideas, las ponemos, les damos vida con un prototipo rápido que incluso puede ser a papel y lápiz o tal vez un archivo en Sketch, pero sin tanto detalle. El chiste es tener algo rápido para comenzar a validar con los usuarios. Y a veces, como comentaba Denise, nuestros usuarios no están aquí y tenemos que tener llamadas remotas con ellos. Y para eso compartimos pantalla y les enseñamos nuestro prototipo. Y aquí también es bien importante que estén presentes los desarrolladores, porque ellos tienen una manera muy diferente de ver las cosas. Ellos nos pueden aportar tal vez ciertas limitantes técnicas que se podrían dar en un futuro y poder ver otras soluciones u otras áreas de oportunidad en el diseño. Y lo que sí quisiera que quede muy claro aquí es que no hemos construido nada hasta ahorita hasta que no validemos nuestro prototipo con los usuarios. Y esta fase ya es la fase de diseño de interfaz apenas. Es como, entrando a esta fase, nosotros ya tenemos las bases para poder decir esto va a funcionar. Entonces ya esto es lo de menos, es como hazlo bonito, en realidad lo que estamos haciendo con el diseño de interfaz es darle forma a lo que ya trabajamos, ¿no? Siempre es importante, bueno, la idea es que es exclusivo de los diseñadores, pero no, aquí también entra mucho el feedback de los developers porque ahí es cuando pueden dar también su enfoque técnico. De hecho,
ayer precisamente me pasaba que le decía a un compañero que es a iOS, me decía, le preguntaba, ¿qué está mejor, esta transición o esta? No, me dice, no, iOS no te permite hacer transiciones en este screen. Y es como, ok. Y muchas cosas así son rápidas, o sea, no es como que nos sentamos 3 horas a platicar, en realidad son detalles que salen en este proceso y es importante tomarlos en cuenta. Para este proceso utilizamos Sketch, hay muchas herramientas ahorita que pueden usar, nosotros usamos esta. Y ya que está el diseño en High Fidelity o las pantallas que van a quedar, las pasamos a Zeppelin. Esta es una herramienta que, si no la conocen, se los recomiendo. Espero que nadie de aquí todavía entregue sus style guides en PDF o en Photoshop, por favor, díganme que no. O que las reciban, ¿no? También, si son developers o lo que sea. Esta herramienta hace que las guías de estilo sean dinámicas. Y esto, la verdad, es que nos ha facilitado mucho la existencia de nosotros como diseñadores, porque ya los assets están listos para los developers. Nada más pasamos automáticamente los screens y ellos pueden bajar si quieren iOS, si quieren Android, si quieren web. Invariablemente ellos van a tener los assets que necesitan, incluso también tiene CSS y pues los componentes necesarios ya listos. Entonces es mucho ahorro de tiempo también ahí. Y al final, ese es otro ejemplo donde juntamos esos dos mundos, pues de que nosotros nos tuvimos que adaptar a cómo trabajan los developers para poder entregar algo servible, ¿no? Y que ellos no tengan que empezar desde cero. Y luego, ya que tenemos todo el diseño ya en High Fidelity, que ya está validado por los usuarios, entonces pasamos a la etapa de implementación. Y aunque parecería que esta etapa únicamente le corresponde a los desarrolladores y a los QAs, no es cierto, porque como diseñador también puedes seguir aportando aquí. Tú ya trabajaste con el diseño, ya te sientes familiarizado con la interfase, entonces es muy fácil para ti identificar cuando algo no está funcionando igual, sobre todo en la etapa de testing. Tú puedes ayudar a identificar bugs. Y pues se hace de la manera más respetuosa. Y también algo muy importante es que estés bien consciente de qué tareas comprende ese sprint. Y una vez que ya estés bien enterado de eso, ir checando cada pantalla o cada sección y que funcione de la manera en la que tú planeaste. Y créeme que esto en verdad te lo agradecen muchísimo porque estás aportando algo al equipo. Y también, para mantener la comunicación en el equipo, tenemos juntas diarias. Y aunque nuestro cliente no está aquí, pues utilizamos Google Hangouts y hacemos estos stand-ups que son muy rápidos. Y lo que compartimos es lo que hicimos un día anterior y en lo que vamos a trabajar ese día. Y es bien padre porque te enteras en qué está trabajando cada uno del equipo y si alguien necesita apoyo de tu parte o si faltó algún diseño, es bien rápido ponerte en comunicación ahí. Entonces, es algo que les recomiendo también que si no lo están haciendo, que lo empiecen a implementar. Y para complementar la comunicación, tenemos también un grupo en Slack en donde pues hablamos cosas de trabajo, pero también cada vez que nos encontramos algo que se parece interesante y que les puede servir a todo el equipo, también nos sirve para compartir y pues para organizarnos para cualquier tipo de junta o proyectos nuevos que traemos, iniciativas. Y algo muy importante es que este proceso que hacemos no es lineal, es iterativo, es dinámico y nos adaptamos. Lo más importante de este proceso es que siempre hay adaptación a lo que venga. Como les decía, trabajamos por sprints, nosotros también adoptamos la metodología de UX, se metió a la metodología de Ágil. Y nosotros también trabajamos por sprints. La única diferencia es que nosotros vamos adelante, vamos en un sprint cero, nosotros le llamamos, pero la idea general de todo esto es que estamos trabajando en paralelo siempre. Y pues eso nos ayuda mucho a tener un aprendizaje constante, ¿no? Sí, y de hecho la industria del software ya ha estado identificando y adoptando el enfoque al usuario. Y un ejemplo de eso es IBM,
que en el 2012 ellos tenían un diseñador por cada 72 programadores. Y en 5 años ellos incrementaron ese número hasta tener un diseñador por cada 8 programadores. Esto nos dice que es bien importante que tanto diseñadores como programadores trabajemos en equipo, porque eso es lo que impulsa a la innovación. Y cada vez se suman más empresas que están también adoptando este enfoque y que tienen una meta en los siguientes años de llegar a un diseñador por cada 3 programadores. Y esto les funciona porque en una cultura de innovación el trabajo en equipo es vital. Y entre más personas se unan al proceso, más se enriquece todo el proceso y el producto final. Y la verdad es que no importa si eres mercadólogo, si eres desarrollador, si eres QA, si eres diseñador, porque tú también puedes comenzar a adoptar esta cultura y lo puedes hacer aprendiendo de tus usuarios, porque recuerda que ellos son los que son los expertos en tener esa necesidad y ese problema y nosotros podemos aprender muchísimo de ellos. Otra cosa es conoce y aprende de tu equipo. Esto es lo que les decía de quitar esa barrera entre nosotros y poder llamar esa expertise de los demás, trasladarlo también a tu persona y al final eso nos mejora, o sea, hace una versión mejor de nosotros mismos como profesionales también cuando lo estamos haciendo. No nada más nos encerramos en nuestro propio expertise y ya, sino que abrimos ese campo. Y no está de más decir que la comunicación y la retroalimentación son la clave para mejorar nuestro proceso, porque así aprendemos de todos, así seguimos iterando y seguimos mejorando cada vez más. Y pues al final lo que les queremos dejar de esta plática es que no se trata de llevarnos bien con los entre developers y diseñadores. No nada más es eso, es si los dos mundos se unen y trabajamos y colaboramos, podemos también aportar a la tecnología y eso al final nos genera como profesionales mucha gratificación y sabemos que somos parte de esa historia que les contamos desde el principio. A lo mejor ustedes son los que innovan la nueva tecnología o la nueva metodología de trabajo que va a haber en el futuro, ¿no? Entonces, al final les queremos dejar eso. Lo más importante es cómo colaboras con las otras personas que tienes a tu alrededor y pues ojalá que les sirva mucho. Gracias. Gracias.